En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 2 de noviembre del año 2022, miércoles 31 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra el día de hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos. El color litúrgico es blanco o morado. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en nosotros. La primera lectura la tomamos del libro de Macabeos, del segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 46. En aquellos días, Judas Macabeo, jefe de Israel, hizo una colecta y recogió 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran gratitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos. Pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Palabra de Dios. Judas Macabeo, el jefe de la rebelión que estaba trabajando, hace esta oración por aquellos que murieron en batalla. Hace una colecta y pide al templo el sacrificio por aquellos que murieron en, ese, en, ese, en en esa lucha por la tierra, por el pueblo. Judas Macabeo le da ese sentido en un sacrificio de expiación, un sacrificio para el perdón de aquellas malas acciones o aquellos pecados que murieron, aquellas personas que murieron en la batalla. Y es interesante lo que Judas nos dice aquí. Él consideraba que los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. Los que mueren piadosamente, bajo la piedad del Señor, en la lucha del Señor, luchando en nombre del Señor. Y concluye estos versos: orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Eso es lo que celebramos el día de hoy. La celebración de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Orar por ellos, pedir por ellos. Muchas veces y por tradición nosotros decimos: ya está en la gloria del Señor, ya está en la presencia de Dios. Eso lo decimos de una manera piadosa, de una manera que entendemos que ya están con el Señor, pero apenas ellos conocieron sus pecados, sus fallas, sus culpas. Y si no están con el Señor, están en algún lugar expiando esas culpas. Oremos por ellos. Oremos para que el Señor les dé misericordia y puedan entonces descansar en la presencia del Señor. De la segunda lectura tenemos la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 24 y del 25 al 28. Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren,
Así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino de su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice, todo lo sometido todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluyó a Dios, que es quien le sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. La resurrección. La resurrección de Cristo como primer hombre en vencer la muerte es también la esperanza que nos deja a nosotros, de aquellos que morimos también en el Padre. Porque el texto nos dice, si por un hombre entró la muerte, por un hombre entrará la salvación. Y ese hombre es Cristo. Y aquellos que están entregados a Cristo, aquellos que siguen a Cristo y aquellos que son de Cristo, serán igualmente resucitados el día de la resurrección. Todo será sometido, todo será entregado, todo será puesto a los pies del Padre, que a su vez los pone a los pies de Jesús. Y una vez que se haya puesto todo, el mismo Jesús terminará a los pies del Padre. Porque aquí lo dice, y al final Cristo mismo se someterá y así Dios será todo en todas las cosas. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 46, versículo 50, versículos del 52 al 53 y capítulo 24, versículos del 1 al 6. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día, después del sábado muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron su rostro a tierra, los varones le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Vemos en este relato de Lucas la muerte del Señor, pero también junto con la muerte vemos esos fenómenos que se van presentando, las tinieblas, la forma en cómo se rasga el velo del templo y cómo se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. Esos elementos nos hablan de cómo es que
el cielo, la bóveda celeste, esos seres espirituales que representan a Dios, se hacen manifiestos, en oscurecerse, se hacen manifiestos en presentar las tinieblas. Pero aquí lo importante de todo es que una vez que Jesús expira, entrega su cuerpo mortal, su cuerpo espiritual es llevado a la presencia del Padre. Y una vez en la presencia del Padre, rinde sus cuentas. Platica con el Padre de qué fue lo que quedó pendiente en la tierra. Y es así como al tiempo vemos ese gran milagro. ¿Y cómo es que lo anuncian estos dos personajes vestidos con las vestiduras resplandecientes? ¿Cómo es que se acercan a las mujeres y les dicen, Él ha resucitado, ya no está entre los muertos? Fue la primicia de la resurrección, fue la primicia de que ya la muerte está siendo derrotada. Es la primicia de que el pecado ya no gobierna sobre el hombre. En Jesús se concede todo esto. En Jesús está la salvación. Y es así como es que el Padre le concede regresar, porque había que regresar. Había que seguir dando testimonio. Había que seguir dando fe a la promesa que Él tanto había dicho. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, pero al tercer día estará otra vez aquí. Al tercer día resucitará. Por eso es que estos ángeles anuncian la resurrección del Señor. ¿Y cómo es que las mujeres al escucharlo van con sus demás compañeros y les llevan la noticia? Él ya no está entre los muertos, Él ha resucitado. De la oración colecta, hoy miércoles 2 de noviembre del año 2022, miércoles 31 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. El color litúrgico es blanco o morado y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único venciera la muerte y entrara victorioso en el cielo, concede a tus fieles difuntos que, venciendo también la muerte, puedan